Muy bien. Los datos generales probablemente sean los mismos que hemos utilizado en las historias clínicas semiológicas. Datos generales no nos vamos a detener. Síntoma principal lo vamos a manejar ya sea con las palabras del informante, del paciente o de la familia a cual le estamos entrevistando, o con un lenguaje técnico. Yo no tengo ningún inconveniente, siempre colocarlo entre comillas. En la historia de enfermedad actual, lo que vamos a hacer es plantear, describir. Yo soy bien descriptivo en las historias clínicas, al menos en la historia de enfermedad actual. Entonces, dentro de esta descripción de la historia de enfermedad actual, yo voy narrando cada una de los síntomas que el paciente me plantea. Por ejemplo, chicos, si de repente el paciente me dice, me siento decaído y le he perdido sabor a la vida como síntoma principal, ¿qué síndromes o síndrome creen ustedes que pueda tener este paciente? Síndrome depresivo. Depresivo. Síndrome depresivo, correcto, muchachos. Entonces vamos a empezar desde una forma mental. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome depresivo? Ok, muy bien. Carmen, ¿usted sabe qué es tristeza? Creo que sí. Ok, muy bien. Digamos que Carmen es la paciente. Entonces, bueno, le digo, Carmen, ¿y desde cuándo se ha sentido triste? Ah, tantos días. Ok, tiene tristeza positiva. No, doctor, me siento triste hace 3 semanas cuando se murió mi profesor de música con el cual yo me llevaba bastante bien, que me enseñó a cantar o me enseñó a tocar la guitarra. Ok, hace 3 semanas. Es bien importante colocar en esa historia de enfermedad actual el tiempo de evolución. Bueno, ¿y desde hace cuánto siente que le ha perdido sabor a la vida? Ah, mire, doctor, hace 3 semanas. ¿Qué cosas le gustan a usted? Doctor, se fue el audio. Se fue el audio. Ok, me fui yo también. ¿Miran la pantalla? No. Sí, no, todavía se escucha bien, solo que lo último Ok, como que se cortó. ya me ven. Ya ven la pantalla. Sí, se le ve y se le escucha ya. Ok, muy bien, gracias. Ok, sí, se fue un poquito la señal de cable color. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando, 3 semanas de evolución. Es bien importante colocar en la historia de enfermedad actual el tiempo de evolución. 3 semanas, un mes, 3 días, o un año, 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces le vamos preguntando síntoma por síntoma. Sabemos que el paciente está con un síndrome depresivo. ¿Sabe qué es tristeza? ¿Qué cosas disfrutaba antes? No, mire, yo disfrutaba antes, me gustaba jugar con mi gato, me gustaba sacar a mi perro, me gustaba ir al cine, pero de hace 3 semanas que padezco de tristeza, dejé de sentirle sabor a esas cosas. Entre paréntesis, anedonia. Bueno, ¿le dan ganas de bañarse? No, fíjese, doctor, que desde hace 3 semanas no me dan ganas de bañarme, no me da apetito. Entre paréntesis, descuido de la higiene personal. Antes comía 3 veces el paciente, ahora refiere que solo come 1 vez al día. Entre paréntesis, alteración del apetito, hiporexia. Y así vamos mostrando la descripción semiológica de cada uno de los síntomas y poniendo entre paréntesis cada uno de los síntomas en un lenguaje técnico, el cual ya estamos acompañados, conocidos. Muy bien. Es bien importante aquí en la historia de enfermedad actual tener en cuenta algunos datos. Yo siempre niego fiebre, yo siempre niego convulsiones, yo siempre niego crisis convulsivas, fiebre, trauma craneal, uso de drogas y alcohol si el paciente no consume drogas. Bien.
es bien importante, como decir, énfasis en la descripción semiológica de cada uno de los síntomas en cuanto al tiempo de evolución, aparición, resolución, atenuantes, exacerbantes, síntomas concomitantes, estresores y desencadenantes. Tenemos un paciente con síndrome depresivo, tiene tristeza, tiene anedonia, tiene descuido de la higiene personal, se siente menos que los demás, pero no tiene fatiga, no tiene alteración del sueño, no tiene aburrimiento, no tiene desconcentración. Entonces yo al final de la historia de enfermedad actual, yo voy a poner dentro de ese síndrome depresivo lo que sí tiene el paciente, que serían los síntomas presentes, que ya los describí, pero también voy a poner los síntomas ausentes. Niega fatiga, niega aburrimiento, niega desconcentración, niega alteración del sueño, niega euforia, niega síntomas maníacos e hipomaníacos, niega ideación suicida, niega planeación suicida o intentos suicidas. Como bien menciona aquí, a veces es necesario comenzar la historia clínica antes del cuadro por el cual viene actualmente, porque hay una relación importante con eventos previos en la vida de la persona y que nos sirve para dar un contexto a la historia. Dos personas se pueden enfrentar al mismo evento, pero cada una de ellas va a reaccionar de diferente manera. El doctor Cruz sale con la doctora Ana Paguaga. La doctora Ana Paguaga se quiere comprar un celular, pero no se lo compra porque tiene su celular funcional. El doctor Cruz no tiene dinero para comprar su celular. El único celular que tiene se lo regaló su abuelo y ese lo quiere mucho porque su abuelo ya se murió. Bien, a los dos lo asaltan. El mismo ladrón con la misma pistola. A la doctora Ana Paguaga le roban el celular y al doctor Cruz también. La doctora Ana Paguaga, pues me robaron el celular, pues tengo una excusa para comprarme ese celular que tanto quiero. El doctor Cruz perdió su celular también, pero como significaba mucho ese celular para el doctor Cruz, entró en un cuadro depresivo. Entonces es bien importante ver el contexto de cada uno de los individuos que explicarían el por qué este paciente se deprimió por una ruptura sentimental o por perder una clase o porque se le murió un gato, porque para mí que se muere un gato me da igual, podría ser, para él no. Entonces es bien importante este contexto. Abajo de la historia de enfermedad actual van a poner datos importantes. ¿Como cuáles los datos importantes? Todo aquello que sume a enriquecer esa historia de enfermedad actual. Por ejemplo, si el paciente ha consumido drogas en su vida, si ha sido hospitalizado por este mismo cuadro, si es el primer cuadro, si alguna vez ha tenido algún chequeo con psiquiatra, cuánto tiempo duró el tratamiento, por qué descontinuó las citas, qué tratamientos ha tomado, cómo le ha ido con medicamentos. Por ejemplo, tengo un paciente con depresión que hace 3 años tomó sertralina. La sertralina le cayó muy mal, le pegaba muchas náuseas, muchos vómitos, disfunción sexual, hipoglicemias, sudoración. Y regresa, fue con un doctor de allá de Ceiba, se trasladó a Tegucigalpa, aquí en Tegucigalpa llega conmigo 3 años después, que antidepresivo definitivamente no le voy a dar porque probablemente va a tener efectos adversos indeseables y lo va a suspender en este paciente. Chicos. Sí, le escuchamos, doctor. Sí, les preguntaba, este paciente que hace 3 años estaba que estuvo con un síndrome depresivo, con un episodio depresivo moderado, se le inició sertralina, la sertralina le pegaba náuseas, dolor de cabeza, disfunción sexual, vómitos, mareos y lo tuvo que suspender. Regresa 3 años después conmigo, yo no lo conocía a él, es paciente nuevo. Tiene otro episodio depresivo, pero ¿qué antidepresivo no usaría con él porque ya sabemos que le caería muy mal? Pues la misma sertralina. La misma sertralina. Entonces ese dato para mí es bien importante porque me sirve de referencia para no cometer, entre paréntesis, algún error y buscar otra alternativa que no sea la sertralina para que él se sienta bien.
si tuvo adherencia a ese tratamiento, si no lo tuvo, por qué lo abandonó. No es lo mismo que haya descontinuado las citas porque falleció su psiquiatra o se trasladó de país o de ciudad, a que haya descontinuado porque realmente no tenía. Bueno, les cuento el último caso que miré hoy, el paciente de las 12 del mediodía. El paciente llegó en diciembre del 2020 conmigo, el 2 de diciembre. Llegó por un cuadro depresivo, un primer episodio depresivo, asociado a una ruptura sentimental. Listo. Le inicié un antidepresivo dual, le administré una benzodiazepina de vida media corta cuando tuviera ansiedad y la cité en 2 semanas para ver si había tolerado o no el medicamento. No regresó, este paciente no regresó, pasó enero, febrero, marzo y llegó hoy 7 de abril. Me dice, mire doctor, el medicamento del antidepresivo que usted me dio me cayó bien, pero yo estaba costeando mi tratamiento y estaba costeando las citas, entonces yo decidí, fui bien tacaño conmigo y no seguí el tratamiento, ahora tuve que hablar con mis papás y decirles lo que estaba viviendo y ellos me dieron el dinero para poder pagar pues la consulta y el medicamento. Entonces aquí el motivo de abandono del tratamiento no fue por efectos adversos, sino porque no podía costear el tratamiento. Bien. Después de la historia de enfermedad actual, yo acostumbro pedirle a mis estudiantes un cuadro con detallando los síndromes que el paciente presenta, con síntomas presentes y con síntomas ausentes. Esto hace que se resuma toda esa historia de enfermedad actual en un diseño mucho más práctico. Otro dato que yo les pido a mis muchachos es la línea de vida. Aquí se grafica la línea de eutimia, que lo van a ver probablemente en una de las historias clínicas, y los eventos contribuyentes a la historia. Vaya, por ejemplo, esto que mencionaba que el doctor Cruz fue asaltado hace 3 meses es un dato importante porque esto fue el desencadenante para su episodio depresivo. Se murió su gato, este fue otro momento difícil en la vida del doctor Cruz y hizo que tuviera otro factor de riesgo para la depresión. Así vamos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bien. Si tienen preguntas, me las pueden hacer, me hablan y yo me detengo ahí. Bien. Ahí la línea de vida, ahí la línea de eutimia. Los antecedentes familiares. Aquí, junto con el familiograma, que el familiograma sería la descripción gráfica de esos antecedentes familiares. En los antecedentes familiares yo siempre lo comienzo con el paciente procede de 2 posibilidades, hogar integrado u hogar desintegrado. Me interesa poner, si es un hogar desintegrado, 1, ¿qué edad tenía el paciente cuando se desintegró el hogar? No es lo mismo la desintegración del hogar cuando el paciente tenía 2 meses y no recuerda nada de su relación con su padre, o que la desintegración del hogar de los padres se haya ocurrido a los 4, a los 6, a los 12 años de edad, el impacto probablemente sea diferente, o que la desintegración del matrimonio de mis padres haya sido cuando yo tenga 30 años, cuando yo esté casado, tenga mis hijos, viva en el extranjero. Lo voy a contemplar de diferente manera. Entonces, si viene de un hogar integrado o desintegrado, si es desintegrado, ¿qué edad tenía el paciente cuando se separaron los papás? ¿Cuál fue el motivo de separación? No es lo mismo que haya sido un divorcio de forma consensuada a que se haya presentado violencia intrafamiliar, violencia doméstica, maltrato, agresiones, amenazas de muerte, porque incluso el divorcio después de una agresión física o violencia doméstica, pues la gente lo vive como un alivio, pues qué bueno que se separaron. Para otros puede ser muy doloroso. ¿Con quién se quedó el paciente después de la separación de los padres? ¿Y por qué se quedó? Hoy casualmente, uno de los pacientes nuevos que atendí en mi consultorio era un paciente que después del divorcio de los papás se quedó con el papá porque estaba más estable económicamente y la mamá no podía mantenerlo y darle el estilo de vida que él estaba acostumbrado. Bien, me interesa saber si hay historia de violencia dentro de ese núcleo familiar.
si es estructura patriarcal o matriarcal y la relación entre los miembros. ¿Cómo se lleva el Dr. Cruz con su papá? ¿Cómo se lleva el Dr. Cruz con su mamá? ¿Cómo se lleva el Dr. Cruz con su hermana, con su hermano, con su abuela, con su abuelo, si todavía lo tiene? Voy a describir los miembros más cercanos de ese núcleo familiar. Me interesa saber el tipo de relación que tiene ese paciente con cada uno de los miembros. Interesa saber también en la historia de cada uno de los miembros si hay antecedentes de enfermedades mentales, si hay historia de suicidio, si hay historia de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o ansiedad. Entonces, después de describir, paciente procede de hogar desintegrado por muerte del padre cuando el paciente tenía 12 años de edad. Después de la muerte del papá, el paciente se quedó viviendo con la mamá y con la abuela. Bien. Niega violencia intrafamiliar, niega violencia doméstica durante su niñez. Refiere antecedentes de depresión en el padre, motivos por el cual el papá se suicidó. Bien. Y voy describiendo después de hacer esa descripción macro del núcleo familiar. Padre, fulano de tal, tantos años de edad, padecía de depresión, se suicidó a los 29 años cuando el paciente tenía 3 años, etcétera, etcétera. Mamá, tantos años de edad, tiene buenas relaciones con el paciente, no tiene antecedentes psiquiátricos ni antecedentes médicos de importancia. Hermano menor, tiene 19 años de edad, tiene trastorno obsesivo compulsivo, tiene malas relaciones con el paciente. Y así voy describiendo cada uno de los miembros de la familia más cercanos. En la vida marital, pues si el paciente está casado o en unión libre, pues voy a describir qué tipo de relación tiene con esta muchacha y cómo se lleva. Si tiene hijos, y después esta descripción gráfica, el familiograma, como lo aprendieron a hacer en psicopatología. ¿Bien hasta acá, chicos? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Muy bien. Antecedentes personales, historia pre y postnatal. Para los que han sido estudiantes míos, uno de los datos que más me interesa saber en ese antecedente prenatal, si el embarazo fue deseado o no deseado. No todos los pacientes lo saben, pero si se puede preguntar y si lo saben, pues es bien importante. ¿Y por qué, doctor Cruz, es importante eso de si es deseado o no deseado? Un hijo deseado, un niño deseado, se le abre un espacio en el mundo afectivo de esa familia. Todo el mundo se emociona cuando viene un niño, si uno lo desea. Ah, mi sobrinito, mi sobrinita, mi primito, mi hermanito, mi nieto, y se va a llamar así, y se va a hacer de este color, yo le voy a enseñar a andar en bicicleta, yo le voy a enseñar a conducir coche, yo la voy a poner en clases de ballet, la voy a poner en clases de canto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien ahí dentro de ese núcleo familiar está abonando. Un hijo no deseado va a ser probablemente un hijo rechazado, un hijo abandonado, que nadie va a querer ni interesarse por él, entonces eso va a afectar, desde ahí afecta la psiquis de ese individuo. Importa saber en ese antecedente pre y postnatal si acudió a controles prenatales la mamá, si tuvo infecciones, porque las infecciones virales aumentan el riesgo de padecer esquizofrenia en los pacientes. Si mi mamá tuvo infecciones urinarias a repetición, amenazas de aborto, de parto pretérmino, yo tengo un riesgo aumentado de desarrollar esquizofrenia en mi vida adulta. No es directamente una causa, pero sí es un factor de riesgo. Tratamientos especiales, si tuvo amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, ahí lo pongo. Si hubieron complicaciones durante el embarazo también. El parto, si fue vía vaginal o vía quirúrgica, lugar de nacimiento, complicaciones, si lloró al nacer, si ocupó reanimación, si tuvo algún problema asfixia o a nivel de trauma, lactancia materna, por cuánto tiempo. El desarrollo psicomotriz, hitos del desarrollo, a qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad sostuvo la cabeza. El desarrollo psicomotriz es todo lo normal. A qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se paró, a qué edad hizo pininos, a qué edad
camino a que edad gateó. Esos son los hitos del desarrollo. Rasgos del desarrollo. Estamos hablando de todo lo patológico. Un dato importante dentro de los rasgos del desarrollo es el control de esfínteres. ¿A qué edad? Este paciente controló más o menos entre los 2 años y medio, es lo normal. Onicofagia, que el paciente se coma las uñas. Si el paciente tuvo ansiedad de separación, esto es un factor predisponente o un factor de riesgo para desarrollar trastorno de ansiedad generalizada en la vida adulta. Si el niño presentaba berrinches, pesadillas, sonambulismo, etc. El rasgo del desarrollo es todo lo patológico. Abuso y violencia, historia de abuso sexual, violencia de algún tipo. Esto pues no siempre se va a presentar, no siempre lo van a referir en una primera entrevista. Yo lo que pregunto es, ¿qué es lo peor que le ha pasado a usted a lo largo de su vida? Lo peor. Entonces, el paciente me puede decir un tío, un hermano, un primo, un abuelo, un amigo, como me dijo un paciente el día de ayer. Un primo de 18 años, yo tenía 9 años, él me pidió que por favor me quitara la ropa y él intentó penetrarme. Entonces yo cuando miré que él quería hacer eso, yo salí corriendo y le fui a decir a mi abuela. Perdón. Entonces ahí, de esa manera. ¿Problemas con la justicia? Realmente no. Nadie va a decir, me metieron preso porque maté a alguien. Realmente no. Eso yo a veces les digo a mis estudiantes que lo pregunten con cautela porque el paciente puede más bien jactarse, algunos pacientes con rasgos disociales. Personalidad previa. Les recomiendo para personalidad previa, tengo una clase en el canal de YouTube sobre trastornos de personalidad, entonces les puede servir también para repasar o conocer un poquito sobre esto, personalidad previa. Historia sexual, preferencia sexual, inicio de la vida sexual, relaciones amorosas, educación sexual, si él se considera heterosexual, si él se considera homosexual, bisexual o asexual, qué piensa de la masturbación, qué piensa de los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. En la escolaridad, yo pido que describan cada una de las etapas. Etapa de educación primaria, de educación secundaria, de universidad se tiene. ¿Qué me interesa a mí saber de cada una de esas etapas de escolaridad? 1. Rendimiento académico. Si tuvo buen desempeño o no tuvo buen desempeño. 2. Tipo de relación que tenía con los profesores y con los compañeritos. 3. Si sufría bullying. 4. Si repitió grados y por qué. Y cuál fue el motivo por el cual terminó de estudiar. No es lo mismo que un paciente haya repetido tercer grado porque vivía en Tegucigalpa y se trasladó hacia Olanchito, a que haya repetido tercer grado porque lo expulsaron porque le quiso sacar un ojo a un compañerito con un lápiz carbón. Entonces es totalmente diferente. Entonces voy hablando de ese desempeño. Trabajo. ¿Qué me interesa a mí saber cuál es su desempeño en cada uno de los trabajos? Si se siente satisfecho desde el punto de vista económico, si es trabajo remunerado o no remunerado, y la funcionalidad intercrítica. Y si dejó de trabajar, ¿por qué dejó de trabajar? ¿Desde cuándo dejó de trabajar? ¿Y cuáles son los motivos? No es lo mismo que haya renunciado a un trabajo porque emprendió y ahora es dueño de su propia empresa, a que dejó su trabajo porque él sentía que el jefe lo tenía en contra de él y que lo quería involucrar en un tema de narcotráfico, o que de repente él se peleaba con todos los compañeros y amenazaba con matarlos, entonces por eso lo despidieron. No va a ser lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran ampliar o que no les haya quedado claro? Hasta ahora todo bien, doctor. Muy bien. En los hábitos nocivos, aquí vamos a hablar del consumo de drogas,
qué drogas consume, y prácticamente este es los criterios del síndrome de dependencia. Edad de inicio, digamos, este paciente, un paciente alcohólico que atendí yo, comenzó a consumir alcohol a la edad de 13 años. A los 15 años muere su papá. A raíz de la muerte de su papá aumenta el consumo de alcohol. Entonces ya desde los 15 años, cada vez que iba a la fiesta del colegio, él consumía alcohol, fue aumentando en frecuencia y cantidad. Ya se salía del colegio, podía consumir. Después ya a los 25 años, ya además de consumir alcohol, que lo hacía 3 veces por semana, y inhalaba cocaína. Entonces ya su jefe le llamaba la atención y entonces lo despidieron. Le empezó a vender a la mamá, le vendía el anillo de compromiso, se lo vendió, le vendía una olla, le vendía un mini componente, etcétera, etcétera. Entonces ahí iba viendo que esto iba afectando. No podía ya desde el miércoles, ya comenzaba con una insidia, un deseo incontrolable de consumir drogas, entonces ahí consumía. Tenía abstinencia, una goma difícil, decía él, que le provocaba pues disfuncionalidad. Último consumo, también es importante, si hay quejas por parte de los familiares o de terceras personas debido al consumo y si hay consecuencias. ¿Qué es lo peor que le ha pasado bajo el efecto del alcohol y bajo el efecto de la cocaína? ¿Qué es lo peor que le ha sucedido? Entonces ahí vamos viendo los hábitos nocivos. Antecedentes médicos no psiquiátricos, las comorbilidades médicas que ustedes ya conocen, los antecedentes personales psiquiátricos, lo mismo que hablamos en el apartado de antecedentes de tratamiento psiquiátrico, si es la primera vez que tiene contacto con psiquiatría o ya ha estado antes, el motivo de abandono, cuánto tiempo recibió tratamiento, si ha estado hospitalizado, cuál ha sido el efecto de los medicamentos, si ha tenido apego o no al mismo tratamiento, si fue dado de alta o el abandono de las consultas, todo eso dentro de los antecedentes psiquiátricos. Antecedentes familiares médicos psiquiátricos, como la descripción anterior, y antecedentes familiares no psiquiátricos, como la descripción anterior. Si la mamá o el papá padece de hipertensión, si padece de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los antecedentes. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Sí, doctor. Sí, todo claro. Ok, muy bien. Esa es la historia de enfermedad, la historia clínica que utilizamos nosotros en psiquiatría. Junto con la historia clínica tenemos el examen mental. El examen mental tiene apariencia y actitud general, conciencia, atención, orientación y memoria, sensopercepción, conducta motora, afecto, pensamiento, insight, juicio y abstracción. Vamos de lo más general hasta lo más complejo. Importante, para poder realizar el examen mental necesitamos que el paciente comprenda lo que yo le estoy diciendo y que colabore. Esos son dos requisitos indispensables para poder realizar el examen mental. Si el paciente comprende lo que yo le estoy preguntando y si colabora. Es bien importante tener dentro de este examen mental, tener en cuenta la apariencia y actitud general. Ayer me sucedió una situación bien interesante con uno de mis pacientes. Es un paciente que comencé a evaluar en agosto del 2020 por un trastorno obsesivo compulsivo. Es un chico de 18 años de edad, procedente de Danlí. Un chico que las primeras sesiones caminaba muy rígido, como robot, muy tímido, muy, muy poco contacto visual, pero quiero ver que me vean.
Me veo por ahí. Ahí estoy. Entonces, así todo rígido. Gracias, Víctor. Cuando llegó ayer a consulta, ya lo miré yo que se acomodó en el sofá y le hacía así, y le hacía así, y se movía todo, o sea, más fresco, como más tranquilo, menos rígido, más cómodo se sentía. Y realmente esto estaba relacionado también con la parte de su pensamiento. Las obsesiones estaban menos presentes, le quitaban menos tiempo y le causaban menos disfuncionalidad después de prácticamente 7 meses de tratamiento. Entonces es todo eso para mí bien importante, ver cómo se sienta, hace ese contacto visual, la forma en que se viste, la vestimenta, todo esto. Bien. La conciencia es estado de alerta. Aquí está, este es algo que me compartió nuestro estimado Juan Carlos Ortiz. Aquí tiene, ¿cómo vamos a evaluar conciencia? La conciencia es darnos cuenta de nuestro entorno, de lo que nos rodea, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia parte interna, darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Conciencia. ¿Cómo se evalúa conciencia en psiquiatría? A través de la observación. Desde que el paciente comienza a hablar, desde que nosotros tomamos los datos generales, estamos evaluando conciencia. La observación. Nos damos cuenta si el paciente está alerta, si está dormido, si está despierto, si está nubilado. Si con la observación no tenemos mucha información sobre la conciencia, entonces nos vamos a la conversación. Si sigue el hilo de la conversación, si responde adecuadamente a nuestras preguntas. Si todavía no tenemos completa información de cómo está el nivel de la conciencia, a nivel de la observación y conversación, entonces vamos a estimular, vamos a mover o le vamos a hablar con un tono de voz más alto. Y si eso tampoco funciona para poder determinar el nivel de conciencia, pues nos vamos a signos vitales y reflejos. Utilizamos la escala de Glasgow cuando el paciente tenga deterioro del estado de conciencia. Hay dos alteraciones en la conciencia. Las pérdidas súbitas y transitorias, como el síncope o desmayo, la crisis convulsiva o crisis epiléptica y la conmoción secundaria a un golpe. En la conmoción no hay ninguna lesión orgánica del cerebro, solo es el golpe, no provoca fractura, no provoca hemorragia, pero sí puede provocar como fatiga, como desconcentración, como somnolencia después del golpe. Esa es la pérdida súbita y transitoria del nivel de conciencia, pero también tenemos disminución gradual de la conciencia. Y tenemos en este caso la obnubilación, que es como que estamos cayéndonos, que más de alguno hemos visto en las clases. Esa podría ser obnubilación. La somnolencia, que ahí ya no nos da pena y que nos mire el doctor, que nos mire el especialista y nos acomodamos en la silla y ahí es la somnolencia. El estupor, ahí necesitamos la estimulación, los signos vitales y reflejos para poder hacer que reaccione el paciente, y la muerte cerebral pues es lo más grande. La conciencia nos permite darnos cuenta de todo a nuestro alrededor. La atención nos permite darnos cuenta de un objetivo específico. La atención es el enfoque de la conciencia en un estímulo. ¿Cómo vamos a evaluarlo? A través de la entrevista. A lo largo de la entrevista vamos a evaluar la atención. Si hay necesidad de repetir las preguntas, si hay la necesidad de hablarle más fuerte, si está poniendo, hace contacto visual o no, o de repente se distrae con el paso de una mosca, con el sonido de un carro o de una puerta. Ahí. También utilizamos pruebas, como los días de la semana, al derecho y al revés, los meses del año, al revés y al revés. Y aquí estamos valorando el empeño, el esfuerzo que el paciente ponga. Valoramos si hay inserción, si hay omisión o hay transposición. Y la prueba de la letra A. Damos una serie de letras en desorden y cada vez que el paciente
vea la letra, escucha la letra A, perdón, pues va a aplaudir o va a darle un golpecito a la puerta o a la mesa para poder tener certeza de que está poniendo atención. Bien. ¿Cuáles son las alteraciones de la atención? La inatención, que se le puede estar repitiendo las cosas al paciente y no me va a contestar. Perseveración, que ahí va a ser debido a una lesión frontal y va a estar relacionado con la dificultad para cambiar su foco de atención, perseveración, y la distractibilidad, incapacidad de enfocarse en un solo objetivo. Inatención, no se puede enfocar en nada. Perseveración, que no puede desenfocarse de un estímulo, y distractibilidad, cambia la atención de un estímulo a otro. ¿Bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor, excelente. Sí, doctor. Ok, muy bien. La orientación, pues la orientación nos permite darnos cuenta de nuestro lugar en el espacio y darnos cuenta de los objetos que están a nuestro alrededor. Y hay esta es bien fácil, está mediado, la orientación general está mediado por la corteza prefrontal, la orientación espacial y geográfica está mediado por el lóbulo parietal. La orientación en tiempo es día, hora, fecha, año. Orientación en lugar, orientación en persona. Espacio geográfico, el norte, el sur, el este, el oeste. Espacio corporal, cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda. Las alteraciones de la orientación, desorientación general, desorientación espacial, y geográfica, y desorientación en espacio corporal. Las alteraciones de la orientación tienden a ser más orgánicas, y en psiquiatría pues se va más que todo a la pseudo desorientación, que es debida ya sea a la vida monótona, ya sea debido a la depresión grave que tenga o depresión profunda, como podría ser la gente, y también se puede deber a la psicosis. La memoria, esta es la función del cerebro que permite registrar, almacenar, evocar información. Hay memoria implícita y la memoria explícita. La memoria explícita es la memoria en la cual el paciente puede evocar la información sin ninguna dificultad. Y dentro de la memoria explícita está la memoria de trabajo o de corto plazo, la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria semántica, episódica, la memoria de trabajo. Esa es la memoria explícita. La memoria implícita es una memoria que sabemos que tenemos la información, pero nos es difícil poder evocarla. Esta va a estar relacionada con estrategias, va a estar relacionada con habilidades como por ejemplo conducir moto, andar en bicicleta, como por ejemplo hacer una episiotomía, hacer una cirugía. Va a ser como que bien difícil de poderlo describir, pero si nos ponen la bicicleta, el carro, nosotros vamos a poder hacer esa actividad. La memoria de trabajo es la memoria a corto plazo, está almacenada en la corteza prefrontal y nos sirve para el día a día. Esta nos permite entonces poder organizar nuestro día a día, planificar, agendar nuestras actividades. Nos puede servir para aprendernos un número de memoria por un corto tiempo. Entonces, la memoria de trabajo la podemos evaluar a través de las pruebas de los dígitos. ¿Cómo se hace esta prueba de los dígitos? Le voy a dar una serie de números al paciente, uno de fácil comprensión, la otra va a ser más complicada, pero la idea es que el paciente lo repita. Vamos a ver, Juan Carlos. Repite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al revés. 3, 2, 1. Muy bien. ¿Cómo
vimos que Juan Carlos pudo hacer esa, entonces vamos a darle otra cifra de 4 números, otra cifra de 5 números y la última 07649. 07649. Ahora al revés. 4970. Ajá. Ok. ¿Qué sucedió ahí? A ver, alguien que me diga. ¿Qué ocurrió con los números al revés? Omitió uno y también Le dio vuelta a transpuso. otro. Ujú. Transposición y omisión. Muy bien, excelente. Entonces ahí, prueba de los dígitos al derecho al revés. La otra, la prueba de los 3. 20 menos 3, 20 menos 3, 17, 17 menos 3, 14, 14 menos 3, 11, 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 5 y 5 menos 3, 2. Prueba de los 3. Prueba del deletreo. Vamos a ver a alguien más por ahí que me ayude. Lilian. Sí. Lilian, deletréeme la palabra aro. Aro. Sí, A-R-O. al revés. O-R-A. Mesa. ¿Qué? Mesa. Mesa. M-E-S-A. Al revés. A-S-E-M. Excelente. Ahora deletréme un poquito más complejo. Esfignomanómetro. Esfignomanómetro. No, esa no la vamos a deletrear, tranquila. Entonces, vamos a ver, ya vimos aro, mesa, puede ser caseta, al derecho y al revés. Estamos viendo igual si hay inserción, si hay omisión o transposición de palabras. Así se evalúa la memoria de trabajo, chicos. La memoria semántica, esta memoria está almacenada en el lóbulo temporal inferolateral y es la información más vieja que tenemos. Es la información más vieja que tenemos. Por ejemplo, vamos a evaluar la memoria semántica, 3 periódicos del país, 3 presidentes del país, cabeceras departamentales, capitales de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Un cuestionario de información general, como dice aquí. La memoria episódica es información relacionada con información íntima. ¿Qué edad tenía yo cuando mi primer beso? ¿Cómo se llamaba mi primera novia? ¿Cómo se llamaba su mamá? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí a un lado tenemos las alteraciones. Cuantitativas, la amnesia anterógrada, que es incapacidad para recordar información nueva. Amnesia retrógrada, incapacidad para recordar o evocar información antigua. Retroanterógrada, que es que no puedo recordar ni lo nuevo ni lo viejo. Amnesia lacunar es un tipo de amnesia anterógrada en la cual tengo como lagunas mentales, no tengo información completa. Dentro de las cualitativas, de las alteraciones de la memoria de forma cualitativa, tenemos la amnesia selectiva o disociativa, que es por un evento traumático psicológico que hace que yo tenga represión y olvido lo que sucedió, el déjà vu, el jamais vu y la confabulación. Muy bien. Bien hasta ahí, chicos. ¿Algo que quieren que repasemos de por ese lado? No, doctor, todo claro. Muy bien. Abstracción. La abstracción es el equivalente a la inteligencia. La alteración de la abstracción se llama pensamiento concretista. La abstracción tiene mucha relación con la madurez del individuo, la madurez mental, tiene que ver con el nivel cultural y tiene que ver con el grado académico. Hay 3 pruebas para evaluar la abstracción. Tenemos la prueba de las semejanzas. ¿En qué se parece? Vamos a ver. Corina. ¿Está Corina por ahí? Sí, doctor, dígame. Corina, ¿en qué se parece el agua y la leche? En que los dos son líquidos. Excelente, muy bien, gracias Corina. Entonces vamos haciendo esas las pruebas del semejanza. ¿En qué se parece el agua y la leche? ¿En qué se parece el hombre y la mujer? ¿En qué se parece el pájaro y la mariposa? Semejanzas.
Pero la diferencia, ¿en qué se diferencia el hielo y el agua? ¿Cuál es la diferencia entre mentira y error? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un enano? Esas son las pruebas de diferencias. Interpretación de refranes. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, arrastrando, arrastrando, el caracol se va encaramando. Por ahí son refranes. Cada refrán tiene un significado, tiene un sentido y una trascendencia. La alteración se llama pensamiento concretista. ¿En qué? ¿En qué vamos a tener pensamiento concretista? En retraso mental, en pacientes con demencia, en esquizofrenia crónica, que ya tenga deterioro, y bradisiquia. Y vamos a tener pensamiento concretista. Ok. Sensopercepción. Esto es lo que nos va a permitir la sensopercepción, es darnos cuenta a través de los sentidos de lo que sucede a nuestro alrededor. Hay sensaciones interoceptivas, propioceptivas y esteroceptivas. Las esteroceptivas a través de los sentidos, interoceptivas y las propioceptivas tienen que ver con la posición de nuestro cuerpo, con la información que viene de nuestras partes del cuerpo y de nuestros órganos. Aquí tenemos alteraciones de la sensación como la hipoestesia o anestesia, la analgesia, la hiperestesia y las parestesias. Lo más relacionado con ansiedad son las hiperestesias, las parestesias, que sería como el adormecimiento en pacientes con ansiedad, en pacientes con depresión podría ver. Las ilusiones es la distorsión de un objeto real. El doctor Cruz está viendo una mesa y esa mesa se convierte en Godzilla y le tiene mucho miedo. O las alucinaciones, que es la percepción sin objeto. Las alucinaciones pueden ser de cualquier tipo. Las más relacionadas con psiquiatría son las alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales bien simples. Las olfativas, las gustativas y táctiles se podrían presentar en psiquiatría, pero más relacionados con alteración del pensamiento y en pacientes con esquizofrenia. Cuando yo tengo un paciente con alucinaciones olfativas, gustativas y táctiles, o pienso en esquizofrenia o pienso en alguna cuestión orgánica como una epilepsia. Las ilusiones pueden ser macropsias, pueden ser micropsias y dismegalopsias. Esto quiere decir que ven los objetos más grandes de lo que son, más pequeños o deformes. Ejemplo, los viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, hay un síndrome de neurología que así se llama Alicia en el País de las Maravillas y que tiene que ver con alteraciones de la sensopercepción. Mira los objetos más grandes o los objetos más chiquitos. Conducta motora es la fuerza mental expresada a través del cuerpo. ¿Cómo se va a evaluar la conducta motora? Se evalúa a través de la mímica facial, de la mímica motora general y de los comportamientos especiales. En mímica facial, el contacto visual, cómo tiene su cara, cómo se mueve, como el paciente con TOC que les había mencionado yo, y ahí están las alteraciones. Ya terminaste. ¿Aló? ¿Llega? ¿Tienes preguntas? No, doctor, disculpe. Ok, muy bien. Afectividad, eso también es relativa, es el tono del teclado en el cual se va a expresar. Entonces ahí tenemos la afectividad. Vamos a evaluar la mímica, la actitud, la conducta y la expresión verbal. ¿Quiénes se dan cuenta, por ejemplo, chicos, cuando alguien está enojado? ¿En qué se fijan? Su tono de voz. El tono de voz. Expresión facial. La expresión facial también es importante. Cuando alguien está alegre, por ejemplo, ¿sí, César?
No, no dije nada, doctor. Ok, muy bien, gracias. Bueno, la otra cuestión es, ¿y cómo sabemos que alguien anda alegre? Vaya, por ejemplo, si salen de un examen sin necesidad de preguntarle cómo te fue, ya saben. ¿Cómo? También la expresión facial, las... Están sonriendo. Están sonriendo. Simplemente no tenemos que preguntar. Entonces, para la parte de afectividad, hay cuestiones como, por ejemplo, chicos, la parte de conducta motora no necesitamos preguntar, sensopercepción no necesitamos preguntar, afectividad no necesitamos preguntar. Lo vemos en la observación. Pensamiento. Aquí bien importante, se podría, por eso les digo de la grabación, que es bien importante grabar la conversación y hay que facilitar al paciente el habla espontánea. Pensamiento en trastornos de la forma, del curso, del contenido y el control del pensamiento. Trastornos de la forma, esto está más relacionado con problemas orgánicos, estamos hablando con afasia, estamos hablando de esquizofrenia. Trastornos del curso, taquilalia o verborrea en la manía, bradilalia en la depresión y bloqueo del pensamiento en la esquizofrenia. Trastornos del contenido, las ideas delirantes y las ideas sobrevaloradas. Y dentro de las ideas delirantes, pues tenemos las ideas delirantes primarias y secundarias, sistematizadas, no sistematizadas. En las ideas delirantes primarias, está dentro de las ideas delirantes primarias la intuición delirante y la percepción delirante. Y dentro del trastorno del control del pensamiento está la parte de inserción, robo, difusión y eco del pensamiento. Bien, el otro componente es el insight y este es equivalente a la conciencia de enfermedad. ¿Qué tan enfermo considera el paciente que está? Se recomiendan las siguientes preguntas: ¿qué motivó su hospitalización? ¿Qué tan enfermo se siente? ¿Qué enfermedad considera que tiene? ¿Qué considera usted que influyó para que se enfermara? ¿Considera que necesita tratamiento? ¿Qué piensa hacer para que no recaiga? Y ahí están los niveles de insight. Grado 1 es la negación completa. Grado 2, ligera comprensión, pero lo niega. Grado 3, comprende que está enfermo, pero culpa a los demás. Grado 4, comprende que está enfermo, pero se debe a algo desconocido. Grado 5, comprensión intelectual. Y grado 6, reconoce su enfermedad verdaderamente. Y el juicio, y es el último apartado del examen mental, el juicio está relacionado con darse cuenta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto el paciente, qué es bueno y qué es malo. Y está alterado en pacientes con retraso mental, en pacientes con demencia y pacientes con psicosis. Ese es el examen mental, chicos. Yo le pedí a Ortiz y le pedí a Carmen Vanessa Hernández que por favor nos compartieran. No sé si Carmen logró conseguir esa ficha. Sí, creo que era un cuadro resumen que nos había dejado hacer cuando íbamos en psicopatología. Gracias, o si no, Brian nos puede compartir. Correcto. Como quiera. Sí, Si puede, mejor Brian, porque yo estoy conectada del teléfono. Sí, no es para ahorita, no se preocupen, no es para ahorita, sino para que lo compartan en el grupo del chat. Ok, está bien. Ok, muy bien. Ya para terminar esta parte, chicos, ya, yo sé que ya tenemos 1 hora y media de estar conectados. La última parte es el diagnóstico multiaxial, de acuerdo al CI-10, el que utilizamos nosotros. Y tenemos 3 ejes, eje 1, el eje 2 y el eje 3. El eje 1 con sus 3 componentes. El eje 1, A, donde vamos a hablar de la patología psiquiátrica, primaria o secundaria, según el CI-10. Estamos hablando, antes hablábamos de psicópatas, síndrome depresivo, síndrome maníaco, síndrome ansioso. Ahora vamos a hablar de episodio depresivo, trastorno depresivo recurrente, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Con su código. Eje 1B, retraso mental o discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo como el autismo y trastornos de personalidad.
Y en el eje 1C, las enfermedades médicas no psiquiátricas que el paciente pueda tener. En el eje 2, los niveles de funcionamiento. En estos niveles de funcionamiento estamos hablando a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Hay un cuadrito que se los voy a enseñar, donde aparece si es una disfunción obvia, sin disfunción, 0, 1, disfunción obvia, 2, disfunción mínima, 3, disfunción grave, 4, disfunción muy grave, 5, disfunción severa y 6, no aplicable. Entonces vamos viendo que tanto puede estar a nivel personal. Si el paciente se quiere suicidar o intentó suicidarse, el nivel de disfuncionalidad a nivel personal sería un 5 máximo. Si el paciente lajea a los vecinos, se amenaza con machetear a la gente, entonces también es el disfuncional máximo. Familiar, si de repente le chupa los dientes a los papás, les tira la puerta, nunca los ha agredido, pero se aísla de los demás, entonces ahí podría estar en una disfunción mínima u obvia. Y el eje 3 son los estresores asociados. Como mencionaba yo en el caso del doctor Cruz, que fue asaltado y perdió su celular, entonces el cuadro depresivo se debe a la pérdida del celular, robo, que también el CI-10 tiene su codificación y que yo se lo voy a proporcionar, que es la parte de las zetas y eso. Bien chicos, este era el tema que les traía el día de hoy. Esto también yo lo voy a subir y va a quedar aquí plasmado en esta aula virtual. Nos conectaríamos entonces el miércoles con el siguiente tema que está por ahí, que creo que son los síndromes en psiquiatría y la marcha diagnóstica, que también yo se la voy a compartir para que sigamos avanzando. No sé si tienen preguntas o dudas, muchachos. Yo Doctor. tengo una pregunta, doctor. Ajá, diga. ¿Vamos a tener clases el lunes o no? ¿Sí? ¿Qué hay el Es que lunes? dijo miércoles. Ah, No, es que lunes y dijo miércoles, el perdón. miércoles. Lunes y miércoles. Es que como hoy es la primera clase con ustedes, asumo que es lunes. Eso es lo que pasó, me estaba programando. Entonces, las clases son lunes y miércoles. El siguiente lunes y siguiente miércoles probablemente tengamos los dos grupos a la misma hora, a la 1:30 de la tarde, la clase. Entonces, igual yo les voy a mandar el link. Doctor, yo No entré un tuvieron poco problemas para tarde. conectarse, ¿verdad? Yo sí tuve problemas, pero es porque no tenía actualizado el Teams en la computadora. Y le iba a preguntar que no sé si me quedó claro si va a haber un componente práctico presencial. Pues creo que no. Ah, bueno. Entonces solo se va a manejar por esta plataforma y los horarios que tenemos estipulados, ¿verdad? Correcto, así es. Y la cuestión que así cada uno de los grupos van a elegir, van a buscar un paciente para hacer la historia clínica, ¿verdad? Y van a entrevistar al paciente vía Zoom o vía cualquier plataforma que les permita grabar, para grabar toda la elaboración de la historia clínica y toda la elaboración del examen mental. Yo los voy a acompañar en la revisión de las historias clínicas antes que lo presenten con sus compañeros. El objetivo es que ustedes vayan aprendiendo cómo hacer un diagnóstico en base a los criterios diagnósticos del CM5 o el CI-10. Está bien, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Yo tengo, Corina, creo. doctor, no comprendí lo del paciente. ¿Vamos a hacer, como quien diga, una actuación con algún familiar o algún amigo de que eres No. paciente? No. Van a, o sea, ahorita como les digo, en mi parte profesional como psiquiatra, se me ha incrementado, les puedo decir, en un 60 o 70% la presencia de pacientes de psiquiatría. Más de algunos conocemos a alguien que tuvo una pérdida, que perdió su empleo, que tiene antecedentes de psiquiatría, que depresión y ansiedad. Hay que pedirle que por favor nos colabore, que facilite la entrevista. Los compañeros de la rotación pasada no tuvieron ningún problema, consiguieron 2 pacientes, un paciente cada grupo, entonces ahí pudieron hacer la entrevista.
como que si ustedes estuvieran con un paciente, es un paciente real, pues. Como que si lo fueran a buscar al hospital escuela o al hospital Mario Mendoza. Obviamente yo no recomiendo que vayan a entrevistar al paciente del hospital Mario Mendoza porque lamentablemente no están dejando entrar estudiantes al hospital y pues ahí es más difícil que los pacientes tengan un control o tengan un manejo más adecuado de las medidas de bioseguridad. Doctor, eso sí le comprendo. Lo que yo preguntaba era si era con una persona real, no así como una actuación. No, es real. O sea, real. Es una persona real. De repente Corina conoce a un vecino que tiene depresión o que tiene ansiedad. Entonces usted le pregunta a ese paciente si quiere colaborar para la entrevista. Está bien, doctor. Gracias. Ok. Igual Doctor, cada ¿y uno de todos los integrantes del grupo deben de entrevistar a esa persona o solo No, pues la persona que idealmente la todos conoce? tienen que participar en la entrevista. Okay. Sí, idealmente todos. O sea, no es que vamos a presentar el video aquí, no, el video a mí me sirve a mí para confirmar que ustedes hicieron esa historia clínica y entrevistaron al paciente. Lo que ustedes van a presentarle a los compañeros va a ser la historia clínica. Nombre del paciente va a ser omitido y solo van a dar los datos generales y de repente no, que es que este es compañero mío y no quiere que los demás sepan que es compañero de nosotros, entonces borramos todo lo otro. Yo tengo la información completa, pero solo van a dar los datos que nos interesan. Examen físico. Doctor, dígame. ¿Y si esa persona no quiere que pues lo grabemos la cara, sería también por audio? ¿Se podría o no? Sí, correcto. Yo lo que necesito es como una evidencia. O sea, tenemos la facilidad así como la que estamos haciendo ahorita. Yo aparezco en la cámara, ustedes no aparecen y ustedes podrían estar hablando y historiándolo, pero que se vea que hicieron la entrevista. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y los grupos cuándo los podremos ir conformando? Pues ya. O sea, los chicos de la cuarta rotación del 2020, creo que solo son 5, Ortiz. Me parece que solo son 5, por ahí 5 Sí, o 6. solo 5. Sí, solo somos 5. Ok, entonces ahí, con los chicos del 2021 creo que son 16, entonces ahí serían 4 grupos, de 4 personas cada grupo. Igual, este grupo que va a hacer la historia clínica es el mismo que va a participar en la revisión bibliográfica, ¿de acuerdo? Entonces sepan escoger los compañeros. La revisión bibliográfica solamente es la revisión de 5 artículos actuales. Por ejemplo, podríamos hacer, estaba leyendo un tema bien interesante que tal vez les pueda interesar a alguno de los grupos, que es sobre programación prenatal. Cómo la ansiedad de la madre, la depresión de la madre durante la gestación puede alterar la neuroplasticidad del bebito y cómo puede alterar la estructura de algunas estructuras cerebrales, del tamaño de las estructuras cerebrales dentro de ese producto. Entonces, ese podría ser un tema, por así decirlo. ¿De acuerdo? Un tema relacionado con psiquiatría. Mándeme. Nosotros escogemos el tema de la revisión, entonces. Podría ser, y si a mí me parece interesante, les doy el visto bueno. Ah, ok. Está bien, Voy a doctor. poner como unos 2, 3 ejemplos. Mira, doctor, nos gustaría revisar sobre estos 3 temas. Okay, ¿cuál considera usted siempre relacionado con psiquiatría? Ok. César, ¿ibas a decir algo? No, solamente eso, doctor. También no me quedó tan claro algo también, con las fechas de las entrevistas y la historia clínica, eso, ¿para cuándo queda programado, doctor? Esas están en la jornalización, ya las mandé al grupo del chat. Ah, ok. Ahí revisen, y cualquier duda que tengan por ahí me lo avisan, porque son diferentes jornalizaciones. Los del año pasado terminan el 28 de abril, creo, por ahí. Y los del 2021 terminan hasta el 19 de mayo. Entonces tenemos menos tiempo con los del año pasado. Muy bien. Si no hay más dudas. No, doctor, creo que eso sería todo. Doctor, entonces solo para dejar en claro, los grupos van a ser por afinidad, ¿verdad? Correcto. Son 16 creo que para ustedes, Brian, entonces van a ser 4 grupos de 4 personas. Sépanse escoger porque con eso van a trabajar.
tanto en la revisión como en la historia clínica. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Ok. Entonces ya nos miraríamos entonces el próximo lunes con el siguiente tema. Doctor, solo que ahorita que terminemos la conferencia, creo que todos tenemos que salir porque si no, no termina la grabación. Ok, muy bien. Entonces, pueden salir, chicos. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Helen. Gracias. Doctor. Gracias, Buen día, doctor. cuídense, chicos.